Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los romanos. Hoy día vamos a entrar al capítulo 2. La idea es abarcar los primeros 5 versículos y tratar de sacarle lo más posible el jugo al texto. Una de las cosas que tenemos que hacer antes de entrar al capítulo 2 es hacer un repaso de la carta, ver en qué contexto nos encontramos y ver lo que hemos hablado en las clases anteriores. Empecemos. La carta a los romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Iglesia que Pablo no conoce, pero que Pablo quiere visitar. Ha tenido obstáculos, Pablo no ha podido ir a visitar a esta iglesia o a estas iglesias en verdad, porque son iglesias que se reúnen en casas por un buen motivo, por buenos motivos. La necesidad espiritual de otras regiones. Así que Pablo no ha podido ir a visitarlos, pero es una iglesia que ha crecido, una iglesia que es próspera, una iglesia que conoce algo del apóstol Pablo y que se ha ido desarrollando. El propósito del apóstol Pablo para escribir esta carta es doble. El primer propósito es predicar el evangelio, las buenas noticias de salvación, pero no solamente predicarlas, porque es una iglesia, por lo tanto ya conocen el evangelio, sino profundizarlo. Pablo va a tratar de exponer de una manera magistral la parte positiva del evangelio como la parte negativa y profundizar en ellas. No solamente este es el propósito de Pablo, de explicar su evangelio, el que él predica en el mundo gentil, sino también poder entablar una amistad con la iglesia en Roma, a la cual él quiere visitar pronto, para que sea su base misionera para su viaje a España, porque Pablo quiere llegar hasta España como apóstol y predicar el evangelio ahí. Así que esos son los propósitos de la carta. Así que lo que estamos viendo a partir del versículo 16 y 17 es la presentación del evangelio de Pablo. Recordemos que en el versículo 16 y 17 Pablo dice lo siguiente: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y del gentil, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que es por fe y para fe, de principio a fin, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está dando su tesis, el tema central de lo que va a tratar en el transcurso de los siguientes capítulos y versículos. Esto es como el eslogan, como el tema central, como la frase comprimida de todo lo que él viene exponiendo a grandes rasgos en el transcurso de este libro, en verdad. Así que lo que Pablo va a manifestar es la justicia de Dios que se revela por fe, pero antes de empezar a sacarle el jugo a esta frase, Pablo nos ha ido mostrando a partir del versículo 18 que la ira de Dios se revela contra todo hombre que con injusticia y maldad retiene la verdad. O sea, Pablo está mostrando algo importante que lo va a relatar hasta el final casi, o hasta la mitad del capítulo 3. Hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo va a mostrar una realidad importante, y es la siguiente: que no hay excepción. Todos estamos bajo pecado. Por lo tanto, todos somos culpables y todos necesitamos salvación. Porque él no se avergüenza del evangelio porque es de Dios para salvación. Pero la pregunta es, ¿salvación de qué? Y Pablo lo que ha ido mostrando a partir del versículo 18 es que el ser humano, a la luz de la revelación general de Dios, la creación misma y lo que Dios ha puesto internamente en nosotros, igual no ha decidido seguir a Dios, sino ha decidido darle la espalda. Y por haber decidido darle la espalda, su necio corazón fue entrenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y Dios los entregó a sus placeres, los entregó a sus vicios, y por lo tanto el hombre que tenía la posibilidad de creer en Dios y darse cuenta de su realidad, se envanecieron en su corazón y, aunque no tenían excusa, se fueron tras los ídolos. En lugar de adorar la gloria de Dios, adoraron a hombres y a aves, cuadrúpedos y a sus imágenes. No solamente eso, sino que se envanecieron hombres con hombres y mujeres con mujeres en su lascivia. Por lo tanto, el ser humano termina en una espiral decadente por haberle dado la espalda a Dios. Eso es lo que hemos visto en el capítulo 1. Y al final del capítulo 1, el apóstol Pablo empieza a citar distintos pecados que el hombre comete y que al cometerlos queda claro para el hombre que merecen el juicio de Dios. Y que estos hombres no solamente se complacen en hacer estos pecados o en cometerlos, sino que se regodean, se jactan, se alegran de que otros también lo practiquen. Por lo tanto, Pablo, en esta primera parte final del capítulo 1, del versículo 18 al 32, ha encerrado y ha ejemplificado el pecado del hombre, pero sobre todo el pecado del hombre gentil. Recordemos que Pablo escribe esta carta a una iglesia. La iglesia, mientras ha ido leyendo estos textos,
ha visto claramente otros escritos judíos que ellos tenían en mente y han dicho, sí, los gentiles son idólatras, terminan metidos en lascivias y en moralidades sexuales, terminan cometiendo todos estos pecados. Por lo tanto, Pablo ha tratado de mostrar cómo el ser humano, sobre todo el mundo gentil, no religioso, no judío, termina en una decadencia moral por haberle dado la espalda a Dios. Pero ahora en el capítulo 2 va a tratar de chapar, de agarrar a aquel que está juzgando desde arriba a estos hombres que han caído en idolatría y en inmoralidad. Aquellos que dicen, sí, Pablo, tienes mucha razón. Estos hombres, este mundo gentil, estos paganos, mira cómo terminan. Qué desgracia. Ellos se merecen la ira de Dios, el justo juicio de Dios. Pablo los va a detener y va a decir, un ratito, tú también eres uno de ellos. No te escapas. ¿Tú te crees superior? Tú también caes dentro del saco. Por lo tanto, tú también eres culpable. Y esto es lo que Pablo va a tratar de hacer desde el capítulo 2, versículo 1 al 16. Aunque lo vamos a ir viendo por partes, así que hoy día solamente vamos a ver el versículo 1 al 5. Dicha esta pequeña introducción, que en verdad no ha sido tan pequeña, vamos a entrar al texto como tal. Vamos a leer desde el versículo 1 al 5, todo de corrido, y luego vamos a ir paso a paso sacándole el jugo y ver qué es lo que podemos aprender nosotros de lo que Pablo trata de argumentar para condenar a todo el ser humano. Entremos al texto como tal. Versículo 1 del capítulo 2. Dice Pablo, recordemos el contexto. Por tanto, tú, que juzgas a otros, no tienes excusa. No importa quién seas, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Todos sabemos que el justo juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad. Y tú, que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? ¿Y que ignoras su benignidad o que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Pero por la obstinación y dureza de tu corazón, vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo que Pablo engloba en este texto, sobre todo el versículo 1 al 5, es la culpabilidad de aquel que se cree moralmente superior. Por lo tanto, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esto, está como atacando directamente a una persona. Pasa del plural a el singular. O sea, lo que Pablo está diciendo es, ahora tú, oh hombre, que juzgas a los demás y te crees superior, tú mismo te condenas. Tú también estás sin excusa. ¿Por qué estás sin excusa? Porque tú que juzgas a los demás, cometes los mismos pecados que ellos. O sea, Pablo está diciéndole a la persona que ya se estaba jactando, regodeando cuando leyó los versículos finales del capítulo 1 y pensaba, este mundo gentil pagano. Pablo dice, hey, tranquilo, tú, oh hombre, cualquiera que seas, tú también estás sin excusa. Tú no tienes excusa. Porque tú que juzgas a los demás, tú te condenas a ti mismo. Porque tú también practicas las mismas cosas que ellos. Detengámonos en el versículo 1, porque el versículo 1 nos enseña varias cosas importantes. Lo primero que nos enseña es, no nos deberíamos jactar ni juzgar a los demás como si fuéramos superiores. Porque si somos conscientes y recordamos los pecados que hemos visto en el capítulo 1, alguno de ellos nosotros lo cometemos. Y quizás muchos de nosotros cometemos más que uno solo. O sea, cometemos varios de la lista que Pablo presentó en el capítulo 1. Por lo tanto, nuestra actitud de juzgar a otro es inútil. ¿Por qué? Porque nosotros somos iguales. Generalmente el que juzga busca juzgar a otros para esconder su propio pecado. ¿Cómo pueden vivir tan inmoralmente? Pero Pablo dice, un ratito. Hay dos formas en las cuales tú te estás condenando acá, diría Pablo. La primera es por estar juzgando. Porque al juzgar tú también estás cometiendo pecado. Tú no deberías juzgar. Recuerda lo que dice Jesús, que nosotros no deberíamos juzgar porque si no seremos juzgados. Y la idea de Jesús cuando él prohíbe el juicio, juzgar a otros, es un juicio destructivo, no es un juicio constructivo. ¿A qué me refiero? Jesús va a utilizar una figura bien interesante que muchos de ustedes conocen. Es que nosotros, antes de sacar la paja en el ojo ajeno, deberíamos sacar la viga que hay en nuestro propio ojo. Recordemos esa figura de Mateo capítulo 7. Pero en esa figura, Jesús sí muestra que tú tienes que sacar la paja del ojo ajeno.
O sea, uno sí puede juzgar a otro, pero primero tienes que mirar tu propio pecado. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es, ustedes que generalmente juzgan, pero no juzgan para construir, sino que juzgan para destruir, pensando que son superiores, entiendan que por juzgar ya están condenados. Ustedes también ya son pecadores, ustedes también ya son culpables. Pero aparte de eso, tienen que entender lo siguiente, que tú también, que juzgas el pecado de otro, cometes los mismos pecados. Tú también eres culpable. No te creas superior al resto porque no lo eres. Pablo se mete dentro de este saco también y nos mete a todos. Por lo tanto, hay una primera lección importante. No te creas superior al resto. Quizás tú eres religioso o religiosa, quizás tú ya has conocido al Señor y ahora has recibido la salvación en Él, pero eso no te hace mejor que nadie. Te hace alguien agradecido con Dios porque Él te ha rescatado, porque tú te entregaste a Él y Él te rescató, Él te adoptó, pero tienes que entender que tú eres igual de culpable que los demás, que tú no eres superior al resto, sino que tú has tenido un privilegio de haberte entregado al Señor, de haber conocido su palabra, de haber conocido su salvación y por lo tanto haber sido rescatado. Pero no eres mejor que nadie, eres igual de culpable que todos. Por eso es que necesitamos y necesitaste y necesitas salvación. Todos caemos dentro del mismo saco. Así que analicemos primero para comenzar si nosotros estamos juzgando a los que viven una vida muy inmoral como si nosotros fuéramos superiores y como si nosotros no fuéramos culpables, porque sí lo somos. El Señor busca que nosotros sí juzguemos, pero de manera constructiva. El ejemplo que Pablo está tocando aquí es de una manera destructiva, aquel que se cree superior, cuando en verdad es culpable. Por lo tanto, yo creo que algo importante, que aunque Pablo no lo dice acá, sí es importante que nosotros lo recordemos y lo pongamos en práctica, es lo siguiente. Siempre empieza mirándote a ti. No mires a los demás. Nos encanta mucho señalar a otros y juzgarlos. Mira cómo vive tal persona, bien merecido se lo tiene. Mira cómo vive aquello. Bueno, es que no conocen al Señor. Viven pues como personas malvadas, como personas metidas en el barro, sucios. En cambio, nosotros somos los limpios. Esa actitud es una actitud de superioridad que no refleja que has entendido por qué has sido rescatado y por qué has sido salvada. Nosotros somos salvados y somos rescatados porque reconocemos que somos culpables también. Por lo tanto, no deberíamos mirar a los demás como superiores, sino como iguales, pero nosotros como rescatados. Por lo tanto, si tenemos ese privilegio, deberíamos extender ese privilegio a los demás. Hay una frase que de tanto en tanto repito, que es una frase bien bonita, una frase que no es bíblica, pero una frase que enseña la humildad que deberíamos tener. Y es la siguiente: nosotros somos un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. Vuelvo a decirlo, nosotros somos un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. ¿Quién es el pan? Es Jesús. Nosotros somos igual de mendigos que los demás, pero nosotros hemos encontrado el pan de vida. Por lo tanto, deberíamos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos y ser humildes en reconocer, yo también soy un sucio pecador y necesito y necesité y necesitaré de la gracia de Dios todos los días de mi vida, porque no soy mejor que nadie. Esa actitud es la que deberíamos tener y Pablo está corrigiendo a aquel que no la tiene. Por lo tanto, me gusta y quiero compartir con ustedes un pasaje en el Salmo 139, donde el salmista hace una oración que todos deberíamos hacer. Miren lo que el salmista dice: Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Me encanta esta actitud del salmista porque el salmista reconoce: Señor, examina mi corazón. Yo no sé si estoy andando bien, capaz me estoy engañando a mí mismo. Examíname a mí. Generalmente nosotros miramos antes al prójimo y luego queremos mirarnos a nosotros. Deberíamos cambiar ese enfoque. Primero mírate a ti, examínate y date cuenta que tienes una viga en tu ojo. Y luego anda y saca la paja del ojo ajeno. Otra lección: siempre mira el pecado ajeno como si fuera una paja, pero mira tu propio pecado como si fuera una viga. Eso es algo muy importante. Esto destruye nuestra religiosidad. Esto que Pablo está diciendo destruye nuestra moralidad, en el sentido no de que no deberíamos ser morales, sino de que creernos moralmente superiores al resto. No lo somos. Todos necesitamos del mismo Señor. Todos necesitamos la misma salvación. Por lo tanto, todos somos mendigos. Solo que nosotros ya encontramos pan. Pero si tú capaz no has encontrado el pan y te crees religioso superior al resto, entérate que no lo eres. Y Pablo está tratando de corregir eso en los religiosos y también en encerrar todo bajo pecado. Así que vamos a seguir leyendo el argumento de Pablo en el capítulo 2. Volvamos a leer el versículo 1 y entremos al versículo 2 porque Pablo va a soltar una declaración importante. Miren lo que Pablo dice en el versículo 1 y el versículo 2.
Dice, por tanto tú, aquí en el original se agregaría, oh hombre, por tanto tú, oh hombre, que juzgas a otros, no tienes excusa. No importa quién seas, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad. Pablo dice, todos sabemos que el justo juicio de Dios es correcto, es justo contra todos aquellos que practican estas cosas. O sea, Pablo está diciendo, es natural para el hombre, sea religioso, que tiene la ley, o sea, un gentil que no conoce nada de Dios, que una persona que comete injusticias tiene que pagar por ellas. O sea, para nosotros es claro ese sentido que tenemos dentro de nosotros de la justicia. Cuando alguien comete una injusticia contra nosotros, queremos que se haga justicia. Siempre hay ese deseo en el ser humano de que se haga justicia. Independientemente si cree en Dios o no, ese deseo de justicia Dios lo ha puesto en nosotros. Y nosotros sabemos que aquel que practica maldad tiene que pagar. Tiene que haber una justicia, un juicio contra esa persona que merece o que ha practicado la maldad, mejor dicho. Todos sabemos eso. Dios es justo. Y si Dios es justo, va a castigar la maldad. Pero aquí viene lo interesante. Si Dios es justo y va a castigar la maldad, nosotros también somos malvados. Nosotros también somos injustos. Por lo tanto, si Dios va a juzgar la maldad de otros, que somos muy prontos para señalar, Dios también va a juzgar la nuestra. Porque nosotros también hemos caído en distintos pecados y hemos cometido distintos crímenes y maldades. Hemos mentido, hemos robado, quizás no grandes cosas como un ladrón conocido o como un asesino, etcétera, etcétera, pero sí hemos cometido un montón de faltas. A todos nos faltaría ejemplos y números para decir cuántas veces hemos mentido en nuestra vida, cuántas veces hemos tomado algo que no nos pertenece, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si estuviéramos delante del juicio de Dios, estuviéramos delante de su trono, estuviéramos delante de Él en el día final, y Dios nos juzgara de acuerdo a su ley, ¿seríamos culpables o inocentes? La respuesta es culpables. Nadie de nosotros se va a poder escapar de eso. Todos somos culpables, porque todos hemos fallado. Si Dios nos dejara salir de ese juicio, si Dios nos perdonara de ese juicio gratuitamente porque sí, bueno, ¿sabes qué, Horacio? Me diste pena. Está bien, te voy a dejar que te vayas libre. Dios dejaría de ser justo. El justo juicio de Dios se aplica contra aquellos que practican maldad. ¿Verdad? Nosotros somos aquellos que practicamos maldad. Por lo tanto, delante del juicio de Dios, absolutamente todos somos culpables. Absolutamente todos. Y eso es lo que Pablo quiere expresar aquí. Y eso es algo que todos nosotros, dentro de nosotros, sabemos que tiene que ser así. Nunca nos vamos a quedar satisfechos cuando alguien comete un crimen y se sale con la suya. Siempre queremos que se haga justicia, en esta vida o en la venidera, porque Dios nos ha puesto en nosotros ese sentido de justicia. Así que lección, para continuar con la lectura, si estuviéramos todos delante del juicio o cuando estemos todos delante del juicio de Dios, todos vamos a quedar cortos, todos vamos a ser culpables. Y el destino por ser culpables es un destino lejos de Él, fuera de su gloria, fuera de su presencia, lo que conocemos como el infierno. Por lo tanto, todos hemos caído ahí. Y el moralista, la persona que se cree superior, tiene que entender, tú también estás ahí. Si tú como moralista, por más buenas obras que hiciste, has cometido estos crímenes, también vas a ser juzgado. Y no tienes que olvidar eso. No te creas superior al resto. Y eso es lo que Pablo quiere hacer, guiar a la gente a entender, todos estamos fritos. Por lo tanto, Pablo va a seguir su argumentación para tratar de llevar a estas personas que quizás están leyendo la carta y quizás no han entendido el evangelio, darse cuenta, yo necesito esa gracia, yo necesito la justicia de Dios. Y Pablo lo va a seguir expresando en los siguientes versículos. Vayamos al versículo 3. Miren lo que Pablo dice. Y tú, que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Me encanta porque Pablo dice, tú que juzgas a los demás, ¿no te estás dando cuenta que tú no vas a escapar del juicio de Dios? Tú también estás ahí, vas a caer. Y aparte no te das cuenta y menosprecias la benignidad, la tolerancia, la paciencia de Dios y que esa benignidad, esa bondad de Dios busca llevarte al arrepentimiento. O sea, Pablo les está diciendo al lector lo siguiente, entiende esto, el hecho de que no te caiga un juicio de Dios en este momento, de que Dios no te quite la vida por tu pecado, no significa que Dios está de acuerdo con tu pecado.
Significa que Dios es tan bueno y tan paciente que está permitiendo que tú sigas en esa condición y que veas su amor y su paciencia para que te arrepientas. O sea, la benignidad de Dios, su bondad, es la que busca guiarte a ti al arrepentimiento. No pienses que, bueno, yo estoy pecando y no me pasa nada, significa que Dios está de acuerdo. No, todo lo contrario. Lo que Dios está mostrando es su bondad de no castigarte como te mereces, porque Él quiere que te arrepientas. La bondad de Dios se ha manifestado en su paciencia, en su amor, y esa bondad es la que quiere guiarte al arrepentimiento. Me encanta porque en la condición antes, por ejemplo, yo de conocer a Cristo, yo puedo ver que he cometido un montón de maldades, muchísimas más de las que podría contar y me sentiría avergonzado de contarlas, pero he visto cómo Dios ha sido paciente conmigo, ha sido bondadoso, y poco a poco me he ido llevando a entender que Él me ama, que Él ha muerto por mí, que Él resucitó entre los muertos, que Él quería adoptarme como hijo, y ese amor de Dios es el que me ha llevado a arrepentirme. Muchas veces escuchamos en el mundo que no conoce al Señor todo acerca del infierno, ¿no? Todo es lo que se habla es el infierno, el infierno, el infierno. No, ustedes creen porque tienen miedo al infierno. Noticia de Pablo aquí. En verdad, lo que nos llevó a los pies de Cristo no fue el temor al infierno, fue su amor. Porque el infierno es algo que justamente nosotros entendemos que lo merecemos, porque somos culpables. Pero es cuando me entero de que Dios me amó tanto que se hizo hombre para venir a morir por mí y para Él intercambiar conmigo su justicia, intercambiar conmigo también el castigo y recibir Él la ira por mí, que el justo vino a pagar por los injustos, que yo soy salvo por sus méritos y no por mis méritos, que yo me derrito y me entrego y digo, Señor, gracias, porque no merecía yo que murieras por mí. Yo no merezco que tú me ames. Es más, hoy en día que ya te conozco, puedo seguir diciendo, Señor, no merezco que tú me ames. Porque aun cuando te he conocido, me doy cuenta que aún sigo fallando, que aún habiendo experimentado tu amor, tu transformación, tu salvación, tu adopción, sigo metiendo la pata, sigo equivocándome, sigo dándote la contra muchas veces. Sabiendo lo que es malo y sabiendo lo que es bueno, me voy por lo malo. Y aún así me sigues extendiendo tu amor y me haces recordar, Horacio, yo he muerto por ti, aun cuando sabía lo que ibas a hacer y quién eras. Yo te amo tal como eres, pero yo he venido para transformarte y no dejarte tal como eres. Ese es mi amor. Y yo he tenido paciencia, no has muerto porque yo quería rescatarte. Y yo he estado buscándote y buscándote hasta que tú has respondido a mi llamado. Ese es el amor de Dios. Y Pablo está tratando aquí en este texto de mostrar que una persona que se cree moralmente superior en verdad no lo es. Es culpable, tal cual todos los que estamos acá. Y que cuando estemos delante del juicio de Dios, todos vamos a ser culpables, porque todos hemos fallado. Y que esa paciencia de Dios de seguirnos con vida en el día a día, cada día de nuestras vidas, es porque no está contento con nuestro pecado, sino porque quiere guiarnos al arrepentimiento, porque todos somos culpables. Y Pablo va a terminar ahora en el versículo 5 con una exhortación para aquel persona que se cree moral y piensa que por ser moral va a ser salva, cuando no lo es, porque es culpable también. Y mira lo que Pablo termina diciendo en el versículo 5. Dice lo siguiente. O vamos a leer desde el versículo 4 nuevamente para entender mejor el contexto. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. O sea, mira todo lo que Dios está haciendo por ti, pero tú, en lugar de arrepentirte y creer en Él, lo que haces es endurecer tu corazón, volverte un terco, y lo que sigues haciendo es acumular ira para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Lo único que estás haciendo es acumular más ira para el día de la ira. Pero quiero que entiendas lo siguiente, y con esto termino yo. Pablo eso lo voy a ir desarrollando ya al final del capítulo 3, pero yo siempre voy a terminar con esta connotación, porque es importante. Sí, nosotros somos culpables, todos nosotros tenemos que reconocerlo, y mientras no lo reconozcamos, vamos a ser como el ejemplo de estos moralistas que se creen superiores al resto cuando son exactamente igual de culpables que los demás y que endurecen su corazón por eso. Pero la apelación de Pablo, que va a continuar en los siguientes versículos, es la siguiente. Entiende que eres culpable, pero también entiende que Dios te ama y que Dios ha provisto
el medio para que ya no acumules ira para el día de la ira, sino para que ahora experimentes el amor, la gracia, la adopción, el reino de Dios. Él vino a este mundo para recibir la ira que tú mereces. Él vivió una vida perfecta para atribuirte esa perfección a tu cuenta. Lo único que tienes que hacer tú es rendirte y aceptarlo como tu rey y como tu Señor. El día que tú entiendes eso y el día que te rindes ante Él, vas a experimentar perdón de pecados y vida eterna a partir de ese momento. Y esa es la apelación de Pablo. Obviamente esto Pablo lo va a explicar mejor a partir del capítulo 3, pero que Pablo va a seguir encerrando todo bajo pecado en los siguientes versículos. Pero quiero terminar con esa connotación. Entendamos que somos pecadores, entendamos que la paciencia de Dios no la tenemos que confundir con su aprobación y que al final todos tenemos que venir a los pies de Cristo, porque es ahí donde recién podemos encontrar perdón y salvación. Ese es el pequeño devocional que quería compartir con ustedes esta mañana. Pablo va a seguir con la argumentación de encerrar todo bajo pecado, va a atacar al religioso, va a atacar a todo el mundo, para darnos cuenta que sin Cristo no hay salvación. Así que eso lo seguiremos estudiando día tras día hasta que lleguemos al final del capítulo 3. Espero que haya sido de bendición este pequeño devocional para cada uno de ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias por haberme prestado atención en estos minutos. Ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen dudas sobre Dios, el cristianismo, la Biblia, déjenmela en la sección de comentarios para poder responder sus inquietudes. Déjenme un ratito pausar nada más la cámara, la grabación del devocional de hoy, y luego voy a tomar un tiempo para responder sus preguntas. Ya saben que una de las formas en las cuales me pueden apoyar bastante es dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. Así que si me pueden ayudar así, se los agradecería un montón. Y dicho esto, voy a subir en los comentarios para saludarlos y conversar con ustedes. Espero que haya sido de edificación. Déjenme ver. Por aquí me quedé en el comentario de mi esposa. Ok, en el comentario de Vero. Quiero saludar a Yolimar. ¿Cómo estás, Yolimar? Un abrazo hasta Miami. Buenos días. Stalin Luque dice, buenos días, Horacio. ¿Cómo estás, Stalin? Un abrazote. Si no me equivoco, Stalin, tú eres de Huacho, pero si puedes, si sigues por acá, me haces saber, por favor. Porque tu nombre se me hace conocido. Me parece que eres de Calvary, Huacho. Así que, si puedes, me lo dices. Quiero saludar a Vitoquito. Un abrazo, Vitoquito, hasta la libertad. Buenos días, hermana. Saludos para ti, para Kevito y para tu pequeño también. Elvis, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazote. Si no me equivoco, Elvis sí es de Lima. Elvis, un abrazo hasta Lima y si no, corrígeme, por favor. Adrián, buenas tardes, un abrazo hasta España, bienvenido. Emily dice, muevan esos deditos. Ro, buenos días, dice, ya me hablaron, pero no puedo dejar de pensar que haber insultado a Dios en enojo ya no tiene perdón. Gracias, Ro. Yo creo que lo que vamos a ir aprendiendo en Romanos, Ro, es lo que he ido adelantando ya al final del devocional. Que sí hay perdón, que sí tienes perdón, pero ese perdón fue muy costoso. O sea, Dios ha obtenido perdón para nosotros a un costo muy grande, al costo de su sangre. Por lo tanto, sí hay perdón. Y nosotros hemos encontrado perdón en el costoso sacrificio de Jesús por nosotros. Le costó a Dios mismo hacerse hombre, ser humillado por su creación y derramar hasta la última gota de su sangre para poder rescatarnos y perdonarnos totalmente a nosotros. Y esto Pablo se va a encargar de explicarlo muy bien a partir del versículo 21 del capítulo 3. Hasta el 3:20, todo lo va a tratar de argumentar con respecto a nuestra culpabilidad. Pero a partir del 21, capítulo 3, va a tratar de mostrarnos la gracia, el evangelio, el corazón de Dios, su perdón y todo lo que obtenemos después por haber sido perdonados a partir del capítulo 5. Así que lo que se viene es, pero alucinante en Romanos. Te animo a quedarte por aquí siempre de lunes a viernes a las 9 a.m. Gracias por tu comentario. Techi, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazo hasta Lima, para ti y para Bruno. Déjenme ver por aquí. Quiero saludar a Rocío. ¿Cómo estás, Rocío? Un abrazo hasta Chosica. Buenos días. Verónica dice, ya el lunes cumple 40 el pastor. Sí, ya estoy viejo ya. Shirley, un abrazo hasta Costa Rica. Buenos días. Bienvenida. Verónica dice, ahí cuando leí por primera vez dije, no, si yo no soy así, pero después de meditar a pedir perdón a Dios, dice. Amén, Vero. Estrellita dice, así es. Manantial, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido, bienvenida. Realmente no lo sé todavía. Mayerly dice, pastor, ¿qué pasa con aquellos pueblos nativos
que nunca conocieron de Jesús? ¿Cómo serán juzgados? Gracias, Mayerly. Te invito a estar con nosotros, quizás no mañana, aunque estás invitada de todas maneras, pero sí pasado mañana. Si es que, bueno, es que lo que pasa es que yo a veces me demoro tanto en avanzar los versículos, porque Pablo va a tocar esto en el capítulo 2, Mayerly. Te lo adelanto. Pablo sí, está hablando de aquellos que juzgan, los moralistas, pero de ahí también va a hablar acerca de aquellos que no tienen la ley de Dios, acerca de aquellos que tienen solamente su conciencia. ¿Cómo van a ser juzgados ellos? Pablo lo va a expresar en los siguientes versículos. Te animo de adelanto que leas el capítulo 2, porque Pablo lo va a tocar ahí. Así que si tienes preguntas de tu lectura, cuando lo toquemos en el devocional, puedes hacérmelas libremente. Gracias, Mayerly. Adrián dice, nunca había escuchado esa frase y me gusta. Me supongo que es la de mendigo. Un abrazo, Adrián. Reina, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Lima, buenos días. Y Reina Toque, un abrazo hasta Arequipa. Erika dice, cuánto amor y paciencia de nuestro Padre. Amén, Erika, excelente. Yesni dice, me llegó tanto la palabra, un amor inmerecido. Gracias, mi Señor amado. Amén, amén. Qué bonito Yesni lo que dices, porque cuando yo lo explico, yo puedo pensar, solamente son letras en verdad. Pero es bonito ver el comentario de ustedes, cómo es el Espíritu Santo. No es ni mi oratoria, no es nada en sí mismo, sino es la misma palabra de Dios, cómo el Espíritu Santo les habla. Y eso me alegra un montón, porque el peso no recae en mí. Lo único que trato yo es compartir la palabra lo más clara posible y que el Señor haga su trabajo. Gracias, Yesni, por contarme eso. Harold dice, llegué tarde, buenos días. Un abrazo, Harold, querido, hasta Lima. De nada, mi querida Yesni, para servirte. Jessy Villegas dice, ¿el tribunal de Cristo es lo mismo que el tribunal blanco? Gracias, Jessy, no. El tribunal de Cristo, el bema de Cristo, por la palabra griega para tribunal aquí, es un tribunal, un juicio de recompensas. Esto es para los cristianos, que seremos coronados, seremos recompensados de acuerdo a nuestra fidelidad. En cambio, el gran juicio del trono blanco es el juicio descrito en Apocalipsis, donde van a ser juzgados todos y van a ser condenados. Es el juicio final. El cristiano no va a pasar por ese juicio porque Jesús ya recibió la ira por nosotros. Por lo tanto, nosotros ya no somos juzgados como el mundo porque Jesús recibió ese juicio por nosotros. Así que son juicios distintos. Uno está en 1 Corintios 3, por ejemplo, donde Pablo argumenta que nosotros, dependiendo cómo edificamos en esta vida, vamos a ser recompensados. Y el juicio del trono blanco, sobre todo, está en el libro de Apocalipsis, en los capítulos finales. Debe ser capítulo 19 y capítulo 20 de Apocalipsis, Jessy. Gracias por tu pregunta. Erika dice, ¿vas a subir el devocional de hoy? Sí, pero por YouTube ya sabes que solamente por la comunidad de WhatsApp lo paso por ahora, Erika. Así que por ahí vas a tenerlo disponible en la tardecita. Déjenme ver por aquí otras preguntas y otros comentarios. Me quedé en el comentario de Erika. Beto dice, hola pastor, buenos días, Dios lo bendiga, gracias por el devocional de hoy. De nada, Beto, para servirte. Ami, ¿cómo estás? O Amy dice, hermano, Dios eligió a las personas para salvación. Bueno, Amy, con respecto a eso, hay distintas posturas dentro del cristianismo. Hay aquellos que dicen, Dios ha elegido quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar. Y hay personas que van a argumentar, bueno, Dios sí ha elegido salvar a las personas, pero en Cristo. La segunda postura es la que yo sostengo. Sí, Dios eligió salvar a las personas desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Por lo tanto, nosotros somos predestinados en Cristo Jesús. O sea, la predestinación está enraizada en Cristo. Dios desde antes de la fundación del mundo planeó que la gente obtuviera salvación por medio de Cristo Jesús, por medio de su sacrificio. Por lo tanto, todos somos predestinados en Él. Si tú eres alguien que rechazas a Cristo y no crees en Él, no has sido predestinado en Él, porque todos hemos sido predestinados para ser salvos en Cristo. Si tú haces fuera de Cristo, no eres predestinado. Si estás en Cristo, sí lo eres. Y eso es algo que ya depende de ti, o sea, es tu libre albedrío. Decides seguir a Cristo o no. Todos hemos sido predestinados en Cristo, unos aceptan eso, otros lo rechazan. Solo que Dios está por encima del tiempo, por eso Él ya sabe quién va a creer y quién no. Pero todos hemos sido predestinados en Cristo. Hay hermanos en la fe que van a discrepar con lo que te estoy diciendo, Amy, por si acaso, para que lo tengas claro. Y yo creo que cuando lleguemos a Romanos capítulo 9, vamos a poder explicar mejor eso. Porque Romanos capítulo 9, les adelanto, es un capítulo que los que tienen una soteriología, doctrina de la salvación calvinista, van a utilizar ese capítulo para argumentar de que Dios escoge a unos para salvación y a otros para perdición.
Y lo que vamos a tratar de hacer, y para eso tengo que prepararme un montón en verdad, es poder explicar el texto en su contexto para mostrarles que no es así, que ese capítulo no enseña la salvación individual, sino la elección de una nación. Así que vamos a tratar de hablar eso cuando lleguemos al capítulo 9. Recién hemos entrado al capítulo 2. Así que eso es lo que te puedo decir rápidamente, mi querida Amy. Gracias por tu pregunta. De nada, Elvis, para servirte. Henry, ¿cómo estás? Un abrazo, Fischer, hasta Lima. Buenos días. Roxariana, buenos días, bienvenida. JRT dice saludos desde New York, bendiciones. Un abrazo, bienvenido hasta Nueva York, JRT. Sandra, ¿cómo estás? Bendiciones, un abrazote, bienvenida. Evangelista Fernando Sara te dice buenos días, Evangelista, bienvenido. Solito dice buenos días, ¿dónde puedo ver el devocional de la carta a los romanos? Gracias, Solito, por la comunidad de WhatsApp por el momento, nada más. En la comunidad de WhatsApp yo subo el devocional a YouTube, pero en privado, y lo paso en link por ahí. Así que si quieres formar parte de la comunidad de WhatsApp Solito, entras a mi perfil de TikTok y le das clic en enviar mensaje. Y en enviar mensaje me escribes Horacio, mándame el link para entrar al WhatsApp. Y a partir de ahí, ya en el WhatsApp, yo mando todas las tardes los devocionales grabados con el tiempo de preguntas y respuestas. Pero solamente lo mando por privado nada más, por el momento. Porque tengo que cortar las preguntas y respuestas y subirlas al canal alternativo que tengo de TikTok. Todavía no he podido hacerlo. Así que solamente por privado se puede en este momento. En un futuro cercano, Dios mediante, voy a subir Romanos nuevamente. Elvi dice, soy de Lima. Un abrazo, Elvi. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Harold dice, ayer me quedé pensando, hermano, en lo de las bromas. Es una lucha que tengo cuando estoy con mis amigos, dice. Ok, Harold, qué bueno que la palabra de Dios te habló eso el día de ayer. Giovanni dice, ¿cómo se puede interpretar aquel versículo que dice que después de haber conocido a Cristo y pecados, no... se quedó ahí el comentario de Giovanni. Creo que Giovanni se refiere al libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos hay un pasaje que parece indicar que uno, después de haber conocido la... Uy, por ahí mi hija está gritando, está llorando. Deme un segundo. Bueno, eso se nota que no va a parar para el rato, así que bueno, van a tener que escuchar a mi Sofía llorar un poquito. Giovanni, el texto de Hebreos enseña, según lo entiendo yo, que es imposible, y esto justo en el Facebook que tenemos y que estamos soltando algunas preguntas todos los días, Verónica compartió eso, porque yo le puse ese texto, para probarla yo le puse, pero ¿qué dice el texto de Hebreos? El texto de Hebreos pareciera decir que alguien que experimentó la bondad de Dios, el perdón de Dios, y después volvió a pecar y se apartó del Señor, ya no es posible restituirlo. Y una de las cosas que Verónica me responde en el Facebook, que es algo bien interesante, es que me dice, pero pastor, al principio del texto dice, pero es imposible. Por lo tanto, mostrando de que no es posible eso. Eso es lo que me puso Verónica y me pareció muy interesante del texto en Hebreos. Gracias, Giovanni. Amy dice, perdón. Bueno, sí te entendí tu pregunta, Amy. Quiero saludar a Cintia Montoya. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Un abrazo hasta Costa Rica, Cintia. Yo no tengo ninguna denominación, Cintia. He pertenecido muchos años a un movimiento que se llama Calvary Chapel. Así que yo he pertenecido al movimiento de iglesias llamado Calvary Chapel. En verdad sostengo muchas de las cosas, creo que casi todas, que las cosas que el movimiento sostiene, pero ahora yo pastoreo una iglesia independiente, no una iglesia que está ligada a una denominación por el momento. Gracias, Cintia. Liz Umaña dice, buenas, ¿cómo estás, Liz? Bienvenida. Gabriela Méndez dice, hola, soy Gaby desde México. Dios me sacó de las drogas y ahora tengo una empresa exitosa. Gracias, Gabriela. Gracias por contarnos su testimonio y qué bonito saber que Dios te ha prosperado por un lado y que también Dios te sacó de los vicios. Gracias, Gabriela, por tu testimonio. Dios te bendiga mucho. Jessy dice, amén, gracias, hermano, me confirma el tema del Tribunal de Cristo. De nada, Jessy, para servirte. Marita dice, buenos días, llegué tarde, qué pena, Marita. Si quieres entrar a la comunidad de WhatsApp, por ahí mando el devocional de hoy en la tarde. Beto dice, pastor, disculpe, no puedo unirme al grupo de WhatsApp. Ok, escríbeme por privado, Beto, que creo que ya me escribiste y lo coordinamos por ahí. Roxariana dice, atenta a la palabra de Dios, nuestro alimento espiritual. Un abrazo, Roxia. Giovanni dice, ¿cómo evangelizar a un deísta? Bueno, yo creo que la forma en la que Pablo lo dice a los romanos va a ser la mejor forma posible. Porque un deísta, según entiendo, no cree en Jesús. Por lo tanto, al final es llevarlo a los pies de Cristo. Es entender primero su culpabilidad, como Pablo lo está haciendo aquí,
y luego presentarle la buena noticia y el amor de Dios a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Yo creo que esa es la forma en la cual Pablo argumenta el texto en Romanos y en la cual nosotros deberíamos argumentar también para guiar a la gente a entender su culpabilidad y luego el amor de Dios. Gracias, Giovanni. Vilma, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Lima. Dice, exacto, predestinados en Cristo. Amén, Vilma. Dice, ese WhatsApp es todo un evento. Tómenlo de la mejor manera, dice Vilma. Sí, es muy movido por momentos, otros no tanto, pero ahí vamos. Elvi dice, gracias, pastor, me gusta cómo nos enseñas, cómo nos explicas la palabra y eso es muy bueno. De nada, Elvi, para servirlos en lo que pueda. Adrián dice, denle unas chocotejas a Sofía, dice. Seguro quita el llanto. Ismael dice, ¿puede explicar segunda de Pedro 20, 22? No creo, Ismael, debe estar mal tu cita porque segunda de Pedro tiene 3 capítulos, si no me equivoco. Por lo tanto, no puede ser 20, 22. Quizás estás confundiendo con otro pasaje. Gaby nos cuenta que Sofía estaba botando la crema, dice. Todos sus cosméticos de Gaby los estaba botando. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Anímense. Hoy día ha sido un día raro porque generalmente siempre me quedo corto en las preguntas, pero hoy día llegué hasta el final del chat y no he encontrado ninguna pregunta adicional. Así que si pueden, si alguien se anima a dejar una inquietud, ya saben que no hay inquietud tonta, hasta la pregunta que piensas que es más tonta es buena resolverla. Así que estoy acá para servirlos en este tiempo que queda. Todavía nos quedan 10 minutos, hasta un poquito más quizás, pero si no hay preguntas terminamos así, ¿ok? Voy a aprovechar, mientras quizás alguno de ustedes se anima a dejar su pregunta, a leer el pasaje de segunda de Pedro 2, 20 al 22, al cual se está refiriendo nuestro querido Ismael. Así que voy a ponerlo en pantalla, segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a ponerlo en el texto. Y Ismael quiere los versículos 20 hasta el 22. ¿Ok? El texto acá nos dice que el contexto es falsos profetas y maestros. Y luego cuando llegamos al 20, déjenme ver, ¿qué nos dice el texto? Dice lo siguiente el apóstol Pedro. Gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo, pero volvieron a enredarse en ellas y fueron vencidos, con lo que su estado final fue peor que el primero. Les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia, que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. Pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial. El perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Uy, listo. Ok, la pregunta de Ismael es, ¿qué significa este texto? Yo pienso que lo que Ismael también quiere preguntar es, ¿ese texto también estaría indicando una pérdida de salvación? Algunos cristianos, Ismael, van a decir que sí, que este texto muestra el resultado de la apostasía. Alguien que probó la bendición de Dios, alguien que probó la adopción, la salvación, pero al final le dio la espalda al Señor, se volvió su enemigo y por lo tanto volvió a su vómito y por lo tanto perdió su salvación. Eso van a decir algunos hermanos en la fe que consideran que la salvación se pierde. Van a utilizar este texto como un texto base para decirlo. Ojo, aclaro, los hermanos en la fe que enseñan que la salvación se pierde, van a enseñar que la salvación se pierde, como dice este texto, por causa de la apostasía o por culpa de la apostasía, por motivo de la apostasía, no por cualquier pecado. Nadie, entiendan esto, nadie enseña, y si alguien enseña así es un maestro que está enseñando equivocadamente, que la salvación se pierde porque mentiste, ¿no? ¿Sabes qué? Dijo una mentira, me morí sin haber pedido perdón, perdí mi salvación. Nadie enseña esto. Y la carta a los romanos nos va a enseñar por qué esta forma de pensar es una forma tonta. La salvación en Cristo no se pierde por cosas así. Estos hermanos en la fe sí van a enseñar que la salvación sí se puede perder por culpa de la apostasía. Lo que sostengo yo y otros hermanos en la fe es lo siguiente, que la salvación no se pierde y que textos como estos no están enseñando acerca de un cristiano verdadero, sino de un hipócrita, de alguien que profesaba ser cristiano, pero en su corazón estaba lejos de él. Alguien que vio las bondades de Dios, alguien que las probó, pero no es que se convirtió, sino alguien que las experimentó, las vio, escuchó la palabra de Dios, vio la bondad de Dios, la entendió, pero decidió darle la espalda y no decidió creer en él. Esa es la forma en la que la mayoría de personas que creen que la salvación no se pierde va a entender este pasaje. Pero, Ismael, ese es un pasaje que los hermanos que consideran que la salvación se pierde por causa de apostasía van a utilizar para sustentar su tesis. Así que yo aún me sigo inclinando por pasajes quizás más claros, como Juan 10,
para decir que la salvación no se pierde. Ustedes ya saben porque siempre lo repito, pero en Juan 10 se deja claro de boca de Jesús que las ovejas del Señor oyen su voz y ellas lo siguen, que Jesús les da vida eterna y que nunca perecerán ni nadie podrá arrebatarlas de su mano. Y Jesús enfatiza nuevamente que lo que el Padre le entregó nadie se lo va a poder quitar. Por lo tanto, una de las reglas de interpretación, esto se llama hermenéutica, es que nosotros deberíamos interpretar los pasajes oscuros a la luz de pasajes claros. Y para mí el pasaje de Juan 10 es muy claro, es demasiado claro en el sentido de que Jesús me dice, si tú eres mi oveja, tú vas a estar en mi mano y nadie te va a poder sacar de ahí. Mi Padre nunca va a permitir que nadie perezca de mis ovejas, ni nadie escape de mis manos. Para mí el texto es demasiado claro para poder decir, bueno, este texto de acá enseña que la salvación se pierde. Entonces, a la luz de pasajes claros, yo interpreto los pasajes oscuros y este pasaje estaría hablando de un falso profesante en la fe, alguien que realmente no es de la oveja o una oveja del Señor. Así lo entendería yo, mi querido Ismael. Gracias por tu pregunta. Déjenme ver. Giovanni dice, de aquel versículo que dice que después de haber pecado ya no tengo perdón. Ese es el pasaje en Hebreos, Giovanni. Y el pasaje en Hebreos también, si alguien dentro del campo de los que creen que la salvación se pierde, lo usa para ese sentido, no va a ser, Giovanni, porque has pecado. Va a ser porque no te has vuelto a Dios, porque le has dado la espalda y te has vuelto su enemigo. Nunca entiendas, Giovanni, y esto lo vamos a ir aprendiendo en Romanos, que una persona que quiere buscar a Dios, Dios le va a decir, ¿sabes qué? Aléjate de mí. Yo nunca voy a volver a aceptarte. Quizás tú viste algo de mí, conociste algo de mí al principio, pero no creíste en mí. Ahora que sí quieres, lo siento, ya no. Para nada. Recuerda lo que hemos leído, Giovanni, en Romanos capítulo 2. La benignidad de Dios, su paciencia, busca tu arrepentimiento. Por lo tanto, no es que Dios desecha al que viene a él, sino que lo abraza. Un maestro, una vez escuché que dijo algo bien bonito, que Dios no se puede resistir a un corazón arrepentido. Dios no se puede resistir a un corazón arrepentido. Y esa es una verdad que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Así que, Giovanni, por más que hayas pecado, si tú hoy decides volver a los pies de Cristo, Él te acepta, Él te abraza, Él te adopta, Él te salva, Él te hace heredero de su reino y lo que quiere ahora es que camines con Él. Y si fallas en el transcurso de caminar con Él, lo que Él quiere es que te levantes y que pidas perdón. Y ya está. Porque el amor de Dios en Cristo Jesús no varía. No es que si tú estás en Cristo, Dios, hay veces, si tú eres muy buen discípulo, que te ama así. Si tú eres un discípulo más o menos, te ama así. Si tú eres un mal discípulo, te ama así. No. El amor de Dios en Cristo siempre es exactamente igual. Porque no es en base a nuestro desempeño, sino es en base al desempeño de Jesús. Y el desempeño de Jesús siempre es perfecto. Por lo tanto, en base a sus méritos, es que nosotros ahora tenemos una relación con Dios, hemos tenido paz con Dios y se va a mantener así hasta el final de nuestros días si estamos en Cristo. Eso es lo que te puedo decir, Giovanni. Gracias por tu pregunta. Un abrazo, Alba, querida. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy. Alba siempre nos acompaña también. Nísida pregunta, Pastor, ¿qué es Yom Kippur? El Yom Kippur es el día de la expiación. Es la penúltima fiesta de Israel. Es la fiesta número 6, donde el sumo sacerdote entraba solamente en esa ocasión al lugar santísimo en el tabernáculo, en el templo, para derramar sangre por el pecado de él y por el pecado de toda la nación. Así que es una fiesta que se relata a lujo de detalle, Nísida, en Levítico capítulo 16. En Levítico capítulo 16, que vamos a estudiar cuando acabemos Romanos y entremos a Levítico, vamos a ver toda esa fiesta y cómo se desarrollaba. Así que eso es lo que significa Yom Kippur. Yom es día y Kippur, si no me equivoco, es expiación. Gracias, Nísida. Gladys Aparicio, buenos días. Dice, asisto en una iglesia donde... Uy, no sé, se me quedó el comentario de Gladys ahí. Elvis dice, una pregunta, pastor, ¿Sansón fue salvo? ¿Por qué se autoeliminó? Gracias, Elvis. Realmente el texto no nos muestra su condición espiritual, si fue salvo o no fue salvo. Realmente el texto no los dice. Aparentemente sí, sino que fue un pésimo discípulo. Sansón es uno de los peores ejemplos de un juez que vemos en el libro de los jueces, pero fue alguien que al final Dios le dio su espíritu para recuperar fuerzas y derrotar a los filisteos. Por lo tanto, lo que vemos al final de la vida de Sansón y al pagar las consecuencias de su pecado, es un hombre que sí amaba a Dios
y que buscó ser alguien que destruyera a los enemigos del Señor. Por lo tanto, pienso que Sansón sí fue salvo, pero que pagó las consecuencias por una vida de desobediencia, a pesar de que era un hijo de Dios. Esa es la impresión que tengo, aunque el texto no lo aclara, y en verdad hay que siempre dejar abierta la posibilidad de que nos estemos equivocando. Gracias, Elvis. Y bueno, la pregunta de Elvis es ¿por qué se autoeliminó? Se eliminó porque ya Sansón estaba ciego, estaba a punto de morir prácticamente. Sansón ya no tenía ojos. Los filisteos se lo sacaron, se estaban burlando de él, y él se autoelimina para eliminar a los filisteos que se habían burlado del pueblo de Dios y también del juez del pueblo que era él. Así que por eso es que él lo hace. Shirley dice, yo tengo una. ¿Cómo hacemos para traerlo a pastorear a Costa Rica? Dice. No es posible eso, Shirley. El Señor me ha llamado por aquí. Antonio Zúñiga dice, hermano Horacio, no estuve ayer y hoy hablaron sobre las burlas. ¿Me puede dar un resumen? Gracias. Bueno, hoy día no hemos hablado necesariamente de las burlas, creo yo. A veces hablo tanto que no me doy cuenta de lo que he dicho. Pero lo que pasa es que el día de ayer estuvimos hablando en Santiago, los versículos finales, 26 y 27, acerca de la importancia de frenar la lengua. Y tocamos varios ejemplos. Por eso es que hablamos acerca de las burlas, los chistes de doble sentido, aunque los chistes de doble sentido y las burlas surgieron más en el tiempo de preguntas y respuestas con respecto a lo que se había enseñado en el devocional, que era que alguien que es un oidor de la palabra y hacedor es alguien que refrena su lengua. Aquel que no refrena su lengua, por más que sea religioso, su religión no vale de nada, diría Santiago en el versículo 26. De eso hablamos ayer, Antonio, y profundizamos, contamos algunas historias que nos muestran cómo se ve en la práctica a alguien que no refrena su lengua. Alondra, un abrazote hasta Fresno, California. Buenos días. Dice, yo me siento muy mal cuando mato amigas cuando mato hormigas o algún insecto. Porque después de hacerlo, dice, pienso que son creación de Dios. Bueno, Alondra, tenemos que entender de que Dios ha creado el mundo animal, y en el mundo animal que Dios ha creado un sistema en el cual los animales se autoeliminan. Bueno, no autoeliminan, sino que en ese sistema hay una cadena alimenticia donde los animales se comen. Por lo tanto, no es como que si yo elimino una hormiga, me como un pollo o algo por el estilo, me debo sentir mal por eso. Yo creo que uno sí se debería sentir mal si uno siente gusto, placer en hacer sufrir a un animal. No como, por ejemplo, Adrián nos puede dar testimonio de eso, ¿no? En España es muy común ver animales como, por ejemplo, el ganado bovino masculino, macho, los toros, ser golpeados, ser burlados, ser humillados, ser acribillados en lo que son corridas de toros, por ejemplo. No en mi país, aunque existe también la corrida de toro, pero no es tan famosa como en España, hay mucha pelea de gallos también. Y utilizan a los animales como medios de recreación en su sufrimiento y su cólera, su naturaleza de pelea, lo utilizan como medio de recreación. Considero que a la luz del corazón de Dios, eso no es algo con lo cual deberíamos, sentirnos alegres, sentirnos felices, sentirnos con gozo al ver a animales peleándose y maltratándose mutuamente. Y al punto que, en el caso de las peleas de gallos, los gallos que les llaman navajeros, son gallos que patean y les ponen navajas para que al final la pelea termine con la muerte de uno. O sea, no es que el gallo pelea naturalmente como los gallos pelean. Los gallos, tú pones a dos gallos juntos y se ponen a pelear. Es algo común, el animal es así. Pero en las peleas de gallos les ponen navajas a las patas de los gallos para que de un momento a otro le puedan cortar la yugular y mueran. Así que eso es algo muy distinto a matar una cucaracha, por ejemplo, o una hormiga, alondra. Yo creo que en el segundo caso, en el caso de las peleas de gallos, de toros, etcétera, etcétera, peleas de perros también, uno debería condenar esas prácticas. Gracias, Alondra. Lili, ¿cómo estás? Buenos días. Dice, cuando Jehová le dice a Moisés que haga la serpiente de bronce, ¿por qué una serpiente? Buenos días. Gracias, Lili. Realmente el texto en el libro de Números no nos dice el por qué. Jesús en Juan capítulo 3 parece indicarnos el por qué. Lo que parece indicar Jesús es que esa asta con la serpiente de bronce puesta en el medio del campamento de Israel apuntaba a su sacrificio. La serpiente apunta al Edén, la serpiente apunta al pecado, la serpiente apunta a la caída. El bronce en el Antiguo Testamento siempre apunta al juicio y el asta apunta a la cruz. Por lo tanto, en la cruz el pecado iba a ser juzgado.
Y cuando la gente, los israelitas, miraban hacia el asta de la serpiente de bronce y quedaban sanados de la mordida de la serpiente, del veneno que los iba a matar, de la misma manera el Hijo del Hombre va a ser levantado para que todo aquel que vea y cree en él tenga vida eterna y no muera por el pecado. Nosotros estamos mordidos por el pecado porque somos pecadores. Por lo tanto, cuando miramos al Hijo del Hombre habiendo muerto por nuestros pecados y creemos en él, al igual que la nación de Israel fue sanada, nosotros somos sanados de la muerte y tenemos ahora vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que apuntaba la serpiente Lili en el pasaje en el libro de Números, si no me equivoco es el capítulo 21 de Números o el 11, no lo tengo por fresco en la memoria. Gracias, Lili. Déjenme ver. Alba dice, ¿cómo desarrollar el hábito de la lectura y qué libros usted nos recomienda? Deberían ser los primeros a ser leídos para un crecimiento espiritual. No sé si te refieres, Alba, a un libro fuera de la escritura o un libro de la escritura. Yo creo que generar el hábito de la lectura es perseverancia y es empezar de menos a más. Por lo tanto, si tú no tienes el hábito de leer, empieza leyendo 5 minutos, 10 minutos y crea una rutina de leer esos 10 minutos durante un tiempo. Luego sube y crea la rutina leyendo un poco más y luego sube un poco más. Va a haber momentos donde quizás vas a retroceder un poco porque te falta hábito y disciplina y vuelve a establecer puntos de encuentro. ¿Ok? Voy a leer 5 minutos, voy a leer 10 minutos y anda generando el hábito. Lamentablemente en Latinoamérica no tenemos el hábito de leer. Por lo tanto, vamos a tener que empezar prácticamente nosotros desde cero. Es distinto a otras culturas donde ya de por sí leen. Nosotros no. Entonces, hay que empezar de poco a más o de menos a más. Y un libro que yo te recomendaría del Nuevo Testamento para empezar es el Evangelio según San Marcos. Yo creo que el Evangelio de Marcos es corto, conciso y te ayuda a entender quién es Jesús, qué es lo que quiere de ti, qué es lo que ha hecho, su resurrección, etcétera, etcétera. Y luego pasar al libro de los Hechos. Esa es mi recomendación, Alba. Gracias por tu pregunta. Bueno, ahora sí voy a ir terminando con el tiempo devocional. Ya son las 10:05 de la mañana y tengo que salir. Así que, si pueden, oren por Sofía. Le hemos hecho análisis de heces y ha salido con parásitos. Sofía todo se mete a la boca y de tanto en tanto se me parasita la muchacha. Entonces vamos a ir a pesarla y a comprar el metronidazol, que es una medicación para sus parásitos. Oren por ella para que se pueda recuperar rápido. Ha estado con pequeños cólicos. Entonces así nos dimos cuenta y por eso fuimos a hacer el análisis y sí salió positivo. Así que si pueden, oren por ella. Y bueno, me despido. Gracias por siempre acompañarme de lunes a viernes. Espero que este tiempo haya sido de bendición para ustedes. Nos vemos mañana, 9 a.m. hora Perú, para seguir estudiando la carta a los romanos. Y bueno, si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp, me escriben por privado acá a TikTok. Yo con gusto les mando el link de invitación. Que tengan un excelente martes. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye, bye.